Muy buenas tardes, bienvenidos a Ciencia es Cultura. Hoy tenemos nuestra última charla del Día de Muertos. Para esto tenemos la presentación de la doctora Lucía Caudillo Ortega, quien pertenece y es docente e investigadora del Departamento de Enfermería y Obstetricia de la División de Ciencias Naturales y Exactas. La doctora Lucía nos dará su charla Trastornos mentales, posesiones demoníacas. Muy buenas tardes, doctora, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Adelante, doctora, con su charla. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, a todas, por estar pues este día aquí presente en esta presentación. Y yo les vengo a hablar sobre un tema que ha tomado pues bastante relevancia ahora con la pandemia por COVID-19, que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud nos dice que vamos a vivir otra pandemia que precisamente es de trastornos mentales. Entonces, esta nueva pandemia que nos dice la OMS, va a aumentar el número de personas que sean o que tengan presentes signos y síntomas de trastornos mentales. Y bueno, se preguntarán qué tiene que ver esto con las posesiones demoníacas. Bueno, pues alrededor de los trastornos mentales, la sintomatología y el tratamiento se ha asociado mucho con hechos sobrenaturales. Entonces, vamos a ver que a través de la historia, el tratamiento ha sido a través de rituales, a través de ritos, el uso de ciertas hierbas, entre algunas otras cosas. Entonces, ahí es donde muchas veces podemos llegar a confundir los signos y los síntomas. La OMS define la salud mental y nos dice que todos debemos de tener salud mental, y la define como un estado de bienestar en el cual el individuo desarrolla su potencial. Y el tener este bienestar le va a permitir afrontar las tensiones en la vida, pero además trabajar de forma productiva y fructífera, así como aportar algo a su comunidad. Y la OMS también nos menciona que no nada más es una salud física, sino que abarca otras esferas como la salud psicológica, la salud social y, en últimas fechas, también agrega la salud espiritual, viendo que, bueno, todo el ser humano está formado por estas esferas y que no podemos desunirlas y que nada más nos concentremos en un solo tipo de salud, sino que debemos de trabajar todo en conjunto, que el individuo cuando se enferma, por ejemplo, físicamente, no nada más se enferma físicamente, sino que también afecta la parte psicológica, social o espiritual. Entonces, es por ello que se agregan estas esferas. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, nos dice que 1 de cada 8 personas padece o padecerá o ha padecido un trastorno mental durante su vida. Entonces, estas cifras, bueno, han aumentado y cada día van a ir aumentando más. En primer lugar, bueno, por efecto de la pandemia y el aislamiento, etcétera, y también por las situaciones que estamos viviendo actualmente en nuestro contexto. Entonces, dice, 1 de cada 8 personas padece o padecerá un trastorno mental. En el 2000, la OMS nos decía que para el 2020 la principal causa de incapacidad iba a ser la depresión, y efectivamente la depresión llegó a ser tan elevada las cifras de personas con síntomas de depresión que se agudizaron precisamente por esas medidas de confinamiento. Entonces, un trastorno mental pues sería o se considera una alteración clínicamente significativa en la cognición, la regulación de las emociones y también en el comportamiento del individuo. Aquí vamos a ver que en la cognición puede estar afectada la memoria, la percepción, la concentración, y en la regulación de las emociones puede ser que la persona presente síntomas de tristeza, presente pobre regulación de la ira,
etcétera, ¿no? Y en el comportamiento, puede ser que tenga un comportamiento desorganizado. Entonces, históricamente, los trastornos mentales, pues, no han sido reconocidos precisamente como algún tipo de trastorno o enfermedad, tal cual, por ejemplo, un infarto agudo al miocardio. Cuando tenemos una persona con un infarto agudo al miocardio, existe una guía, un protocolo que nos dice, si presenta estos signos y síntomas físicos, el paciente se le puede diagnosticar que está sufriendo un infarto agudo al miocardio. Sin embargo, cuando es un trastorno de tipo mental, no existen generalmente cambios físicos tan evidentes o que, por ejemplo, los podamos medir a través de un electrocardiograma o con la toma de la presión arterial. Entonces, aquí estos tienen que ser observados y de acuerdo con la historia que el paciente nos esté mencionando, ver cómo se ha estado comportando, qué tipo de alteraciones ha tenido en su pensamiento, en su cognición, en sus emociones, y también platicar con los familiares para validar esta información. Muchas veces los pacientes no nos mencionan situaciones que han estado viviendo, pero que los familiares sí nos pueden informar. No obstante, bueno, históricamente los trastornos mentales se han asociado a situaciones paranormales como las posesiones demoníacas. Entonces vamos a ver que actualmente pueden llegar a confundirse o asociarse signos y síntomas de trastornos mentales como una posesión. Sí, muchos de los pacientes antes de llegar con un médico especialista o con algún psicoterapeuta ya visitó previamente chamanes, ya visitó curanderos, porque estos signos y síntomas que presenta no lo asocian a ninguna enfermedad física. Entonces, al no ser asociado a ninguna enfermedad física, pues tratan de darle una respuesta de otro tipo. Entonces, muchos ya acudieron a curanderos, al tarot y a con ciertas personas. Muchos ya fueron tratados con diferentes rituales, etc. Entonces, sí se puede llegar a confundir y vamos a ver por qué. Bueno, de acuerdo con la historia de los trastornos mentales, vamos a ver que en la antigüedad había un pensamiento mágico animista. Es decir, las personas, cuando alguien de su comunidad llegaba a presentar alguna sintomatología de trastornos mentales, pues ¿qué era lo que decían? Bueno, pues esto no es normal y trataban de darle una explicación mágica. Entonces, al darle esa explicación mágica, pues adoptaban medidas para tratar estos problemas con ritos tribales. Entonces, hacían danzas, llegaban a hacer sacrificios y trataban de restablecer ese equilibrio con la naturaleza, porque también se pensaba que pudiera ser un castigo o un desorden de la naturaleza. Entonces, ellos trataban a los trastornos mentales a través de estas medidas y en la actualidad este pensamiento continúa persistiendo. Es por ello que vemos que, les mencionaba, muchos pacientes con problemas de salud mental, antes de acudir a una atención especializada, previamente ya han acudido con curanderos, con el que les leyeron el tarot o la mano, y ya les dijeron que lo que tienen es que es una enfermedad que no es, le llaman ellos una enfermedad que no es buena, haciendo referencia a que es algo sobrenatural. En la Biblia, la Biblia católica, hay varios hechos que narran algunas situaciones de posesiones satánicas o demoníacas. Tenemos en Samuel 16, 14 al 15, con el efecto aparente de un estado de ánimo depresivo y un creciente deseo y disposición de matar a David. Entonces aquí nos habla que este demonio o este espíritu estaba haciendo que David muriera a través de este ánimo depresivo. Ya nosotros cuando lo vemos de una forma dentro de la salud mental, pues vemos que está muy asociado con la depresión.
En Hechos 16 al 18 nos dice que un espíritu aparentemente daba a la joven esclava la habilidad de saber cosas más allá de su propio entendimiento, haciendo referencia a las personas que leen el tarot, que leen la mano, etc. Y en Mateo 9, 32, 33 nos dice que, y saliendo ellos, he aquí, le trajeron un hombre mudo endemoniado, que presentaba síntomas, esta persona presentaba síntomas de alucinaciones, etc. Entonces, aquí, bueno, nos data de información que se relaciona con posesiones satánicas, pero que si nosotros lo analizamos podemos ver que probablemente estas personas pudieran llegar a tener un trastorno de tipo mental no atendido. En Mesopotamia, esta antigua civilización, pues ellos mantenían esa creencia o esa perspectiva mágico-animista y pensaban que las enfermedades mentales eran de tipo sobrenatural. Pero aquí lo que ellos mencionaban es que se consideraba que era un castigo divino, impuesto por diferentes demonios. Entonces, alguien que hacía algo malo, que cometía algo que iba en contra de la moral, pues se ganaba este castigo. Entonces, lo primero que hacía el médico cuando lo atendía, pues era tratar de identificar alguno de los 6,000 demonios que pudieran causar este problema. Entonces, pues la tarea del médico, aparte de darle el tratamiento físico, pues también era buscar entre toda esa gama de demonios que ellos tenían identificados de acuerdo con su cultura, qué era lo que podía causar el problema. Entonces, ellos pensaban que esto era debido a que habían cometido un pecado o impureza moral y que era castigo o era obra de una ira divina. Entonces había que reconciliarse con, con los dioses para poder congraciarse con ellos y que esta enfermedad pues desapareciera. Entonces aquí vemos que continúa la idea mágico-animista. Los griegos, ellos fueron los primeros que comenzaron a estudiar a las enfermedades mentales, pero ya desde otro punto de vista. Ellos pensaron, bueno, tiene que haber algo, no una fuerza externa, sino interna, en las personas que produzcan estas enfermedades. Entonces ellos se dedicaron pues a buscar una respuesta más científica y separaron el estudio de la mente de la religión o de estos pensamientos mágico-animistas. Entonces ellos, de acuerdo con todos los estudios que hicieron, ellos fueron los primeros que plantearon 3 tratamientos psicológicos. Uno fue la inducción del sueño para poder interpretar los sueños que las personas mencionaran que habían tenido. Esto era a cargo de los sacerdotes porque los sacerdotes eran los sabios. Y el último tratamiento era el diálogo con el paciente. Entonces los griegos, ya desde esa época, empezaron a decir, bueno, estas enfermedades no vienen dadas por una fuerza externa, no es que un espíritu o algo maligno esté atacando a la persona, sino que algo dentro de él mismo, de su propio cuerpo, está produciendo que esta persona se comporte de esa forma. Entonces, pues empezaron ellos con estos estudios. Hipócrates, él desarrolló una teoría muy interesante que la nombró la teoría de los 4 humores. Entonces nos decía, bueno, los seres humanos estamos formados o podemos estar formados de 4 humores esenciales, que son la flema, la bilis amarilla, la bilis negra y la sangre. Entonces, él mencionaba que cuando había exceso de alguno de estos humores esenciales, se presentaban problemas en la parte afectiva de la persona. Entonces, su teoría creó que el exceso de bilis negra causaba demencia, que el exceso de bilis amarilla causaba una ira maníaca y el de la bilis negra causaba melancolía. Entonces, esta fue su teoría de los 4 humores, donde ya se ve cómo él empezó a darle una connotación diferente y decir, bueno, estas enfermedades o estos trastornos
vienen dados por la misma persona. Algo interno los produce. ¿En dónde? No sabemos. Él lo asoció con los humores, pero ya se pensaba, ya se tenía una aproximación y una perspectiva diferente de los trastornos mentales. Ya no era el hecho de que un espíritu lo estuviera produciendo o una fuerza externa, sino que ya trataba de darse una, una, pues una característica más científica. Entonces, bueno, esto fue en la época de los griegos. Sin embargo, bueno, viene la Edad Media, en donde viene un retroceso para la psiquiatría y para el abordaje de los trastornos mentales. ¿Por qué? Bueno, en la Edad Media la Iglesia excluye la psiquiatría de la medicina. Cabe resaltar que la psiquiatría es de las ramas médicas que pues han tardado más en crecer o en desarrollarse precisamente por la historia que ha vivido, por el estigma que han tenido que enfrentar los trastornos mentales. Entonces, excluye la psiquiatría, pero debido a que pues, los trastornos mentales estaban allí presentes en la población, no pudo abolirla. Entonces, ¿qué hace? Pues le da otro nombre que se conoce como la demonología. Entonces, aquí las enfermedades mentales fueron consideradas de nuevo posesiones demoníacas. Entonces, lo que se había ganado en cuanto a tolerancia, en cuanto a aceptación, pues se vuelve a presentar de forma negativa. Entonces, la actitud hacia los enfermos o hacia las personas que presentan trastornos mentales volvían a ser de rechazo, de que no se les toleraba, que creían que eran posesiones demoníacas y por lo tanto pues empieza a tratárseles de esa forma, ¿no? Como un modelo sobrenatural. Entonces empiezan a perseguirlos, a, a matarlos y esta fue una época bastante, sí hubo crecimiento, pero fue una época bastante oscura para las personas con trastornos mentales y para aquellas personas que intentaban pues estudiarlas y verlas desde otra perspectiva. Entonces aquí tenemos esta fase de la historia que si nosotros vemos en la actualidad, pues todavía se siguen presentando el que una persona al momento de que manifieste o que exprese algún tipo de sintomatología se pueda asociar con algún tipo de posesión. Entonces, la historia de los trastornos mentales pues ha ido en esa línea, en el que no se han reconocido como parte, como si fueran alteraciones orgánicas, sino que mucho se ha dado por el lado del estigma, de las etiquetas. Entonces, el tratamiento ha ido evolucionando, sí ha ido evolucionando a través del tiempo, pero debido a que el crecimiento de la psiquiatría, pues en comparación con otras ramas médicas, pues se ve pues muy desfasado. Los tratamientos que se empezaron a emplear a lo largo del siglo XX fueron bastante graves, fueron muy brutales y las personas cuando tenían enfermedades mentales, pues preferían no decirlo precisamente por el hecho de que sabían que al momento de decirlo y que los mandaran a recibir atención médica, probablemente no saldrían vivos de donde los internaran. Entonces, había algunos tratamientos que sin duda los mataban, como la inducción de la malaria, se les contagiaba de malaria, se les producía un coma insulínico, es decir, se les administraba insulina. Entonces, lo que hacía la insulina cuando el paciente estaba muy agresivo, muy agitado, era que bajaba los niveles de glucosa extremadamente y el paciente pues quedaba en un coma insulínico, que difícilmente podían sacarlo después. Entonces los pacientes fallecían. También cuando los pacientes estaban agitados, estaban en fase de agresividad o que no los podían controlar, que era lo que les aplicaban, pues electroshocks, que eran descargas directamente en la cabeza. Entonces estos electroshocks pues son considerados hasta ahora, ya están prohibidos. De hecho, todas estas prácticas están prohibidas precisamente porque se consideran una tortura para el paciente. Entonces,
fueron tratamientos muy severos, muy agresivos y que en lugar de ayudar al paciente a que se reinstaurara en la sociedad de una forma productiva, pues lo que hacían era que el paciente pues no mejorara, simplemente era una medida para mantenerlos controlados. Y también se presentó la psicocirugía, que era la lobotomía, que era el corte de varios nervios a nivel del cerebro, y esto en muchas ocasiones llegaba a matar a los pacientes o los dejaba en estado vegetativo. Entonces, pues los pacientes no era una cura, simplemente se les hacían estas acciones para tratar de controlarlos, pero no había algo, no había un tratamiento, por ejemplo, farmacológico como en la actualidad. Alguien dice, bueno, pues tengo depresión, te dan antidepresivos y el paciente se restablece y puede llegar a tener una vida productiva. Estos tratamientos no eran así. Estos tratamientos, pues lo que trata, como mencionan, ¿no? Eran agresivos e intentaban que los pacientes se mantuvieran tranquilos. Y por otra parte, pues también como tratamiento se hacían los exorcismos. Estos exorcismos que trataban de liberar al cuerpo de esa posesión. Y los trastornos mentales y las posesiones. Bueno, hay signos y síntomas que se asocian a las posesiones. Los trastornos mentales, hay algunos trastornos que nos manifiestan algunas características o algunos signos y síntomas que las personas lo pueden asociar a algo sobrenatural. Algunos signos y síntomas que dicen, es que no puede ser explicado porque la persona estaba bien y de un día para otro empezó a escuchar voces, empezó a ver cosas que no existen. Entonces, al no poder darle pues una lógica, pues lo relacionan con algo sobrenatural debido a que este modelo sobrenatural en la actualidad pues sigue prevaleciendo. Entonces, hay trastornos que, por ejemplo, generan alucinaciones. El trastorno psicótico breve genera delirios, genera alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento desorganizado. Es decir, nosotros podemos ir en la calle y ver a una persona que empieza a gritar de la nada y que empieza a hablar de forma desorganizada, es decir, que no nos puede seguir una conversación o que su comportamiento no es como nosotros lo vemos habitualmente en las personas, ¿no? Que empiezan, por ejemplo, a gritar, a agredir a las personas en la calle. Entonces muchas personas pueden decir, esto se puede asociar con un espíritu o alguien que está perturbando a la persona en su mente. Sin embargo, vamos a ver que pues estos signos y síntomas vienen dados por un trastorno mental. Entonces va a ser muy importante que las personas, cuando tengan o vean o sientan que algo no está bien dentro de su persona, por ejemplo, una tristeza que no se puede explicar, o por ejemplo, que alguien de la nada empiece a escuchar voces o a ver cosas que no existen, esas son alertas rojas que debemos de considerar para poder atender oportunamente a la persona. Ok, bueno, hay testimonios de personas con el trastorno de esquizofrenia y estas personas manifiestan, ¿no?, que eran personas completamente normales y que de un tiempo para acá empiezan a escuchar voces, empiezan a ver cosas pues, que no existen, pero que ellos piensan que es real. Hay muchos pacientes que mencionan las alucinaciones auditivas, es decir, empiezan a escuchar voces que les dicen que hagan ciertas acciones y que dicen es que yo antes no las escuchaba o yo empiezo a ver cosas en la noche
que yo veo que sí existen y que eso me da mucho miedo. Entonces, si no se recibe un tratamiento oportuno, todos estos signos y síntomas pueden agravarse, pueden hacer que la persona se pierda de la realidad y que luego va a ser difícil que un tratamiento lo pueda controlar. Entonces, entre más oportuno sea el tratamiento para las personas con trastornos mentales, con cualquier tipo de trastorno mental, va a ser fundamental. Cuando sea en tiempo más temprano, la persona tiene más posibilidades de restablecerse y de reincorporarse a la sociedad de una forma productiva y de una forma social habitual. Entonces, estas personas con esquizofrenia, con trastornos psicóticos, pues tienden mucho a escuchar voces que no existen y ellos mismos lo manifiestan. Escucho que mate a mi familia, escucho que me haga daño. Entonces, una forma de callar esas voces es muchas veces golpearse la cabeza. Hay pacientes que escuchan voces y dicen, es que yo lo que quiero es que dejen de estarme diciendo lo que tengo que hacer y empiezan a golpearse la cabeza, empiezan a lastimarse con la finalidad de dejar de escuchar esto. Entonces, es muy importante que cuando se lleguen a presentar este tipo de síntomas, inmediatamente se acuda con un médico especialista. También es frecuente en las personas que consumen sustancias, ya sea lícitas o ilícitas, que lleguen a presentar ese tipo de sintomatología. Y por otro lado, pues algún tipo de drogas hacen que las personas también, por ejemplo, dejen de comer, empiecen a adelgazar rápidamente y que nosotros digamos, bueno, pues, ¿qué le está pasando? Tal vez, pues está, si no lo asociamos con el consumo de la sustancia, las personas pueden llegar a pensar que están siendo poseídos. Hay pacientes que, por ejemplo, están internados y ellos mismos lo mencionan, es que yo estaba bien, pero me divorcié y mi suegra me dio una comida y a partir de ahí yo empecé a consumir drogas o yo empecé a presentar estos signos y síntomas. Entonces, antes de llegar a la consulta especializada, muchos de ellos ya, como les mencionaba, ya acudieron con el curandero, con la curandera, y muchas veces pues solamente son estafados. Entonces ya cuando llegan con el médico psiquiatra, pues la enfermedad ya está bastante avanzada o en su caso ya tiene comorbilidades. ¿A qué me refiero con eso de comorbilidades? Que ya se fue asociando otras enfermedades, otros trastornos mentales al trastorno que la persona inicialmente tenía. Por ejemplo, puede ser que una persona tenga, por ejemplo, un trastorno de personalidad y jamás se ha dado cuenta. Nunca se lo atiende, llega a una edad adulta y resulta que en la edad adulta empieza a tener problemas bastante graves en el trabajo, en su vida social, en su vida personal, y entonces acude a que le hagan una valoración. Y resulta que en la valoración, aparte del trastorno de personalidad que pudiera llegar a tener, también ya le diagnostican depresión, ansiedad, y estos son trastornos que se fueron dando porque no se atendió el primer trastorno. Entonces, así como en los trastornos físicos, por ejemplo, cuando una persona presenta diabetes mellitus tipo 2 y que no se atiende, va presentando otras comorbilidades como por ejemplo retinopatía diabética, insuficiencia renal. Pues lo mismo pasa con los trastornos mentales. Cuando no se atienden oportunamente, se pueden agregar comorbilidades y presentar más de un trastorno mental. Uno de los asesinos en serie que más ha dado de qué hablar pues a nivel mundial es Richard Ramírez. Richard Ramírez fue un asesino en serie que desde muy niño presentó datos
de conductas negativas. Richard Ramírez empieza a mostrar pues conductas en la escuela, en su casa, más aparte, bueno, aunado a esto, el ambiente en donde él se desarrollaba pues no era muy favorable para él. Entonces, esto fue todo en conjunto algo que propició que Richard Ramírez desarrollara trastornos mentales y que pues, se convirtiera en uno de los asesinos en serie más violentos de la historia. Y Richard Ramírez, él, aparte de los trastornos que él presentó y del perfil criminal que se realizó, Richard Ramírez en su audiencia, pues él se proclamaba seguidor de Satanás. Entonces, muchas personas llegaron a considerar que Richard Ramírez estaba poseído y que debido a esta posesión, pues él es que ejecutó este tipo de actos tan violentos en contra de las personas que él asesinó. Entonces, en esta foto se puede apreciar que él está con el símbolo de Satanás y él en la audiencia lo grita, lo proclama, se proclama seguidor. Pero haciendo el diagnóstico de Richard Ramírez, bueno, él presentaba varios trastornos mentales, entre ellos trastornos de personalidad. Entonces, esto pues hace que Richard Ramírez sea uno de los personajes que se estudian para conocer perfiles psicológicos de otros asesinos en serie. Entonces fue bastante violento, pero presentó datos desde la infancia sobre sus trastornos mentales. Aparte, el contexto donde él vivió, pues fue algo violento. Entonces, significativamente, esto fue negativo para él y, bueno, pues terminó en manifestarse en estos actos. Pero, sin duda, pues no es una posesión demoníaca, sino que él presentaba trastornos mentales que si tal vez hubieran sido atendidos oportunamente, pues él no hubiera llegado hasta ese nivel de llegar a matar tantas personas. Ahora, eso es en caso de personas con trastornos mentales que pues ya están diagnosticados o en este caso, bueno, ya le hicieron la valoración y ya lo dicen, la persona tiene este y este trastorno. Pero ahora vamos con aquellas personas que no tienen ningún tipo de trastorno, pero entonces, ¿qué nos puede llegar a hacer que nosotros veamos o escuchemos algo que no existe? Hay personas que no tienen ningún trastorno y que dicen, es que yo estuve en una situación en la que vi sombras, vi algo que se movía y me dio mucho miedo y entonces piensan o pueden llegar a asociarlo con algo sobrenatural. Bueno, pues las personas que no tienen ningún tipo de trastorno también pueden llegar a tener alteraciones de la percepción. Y en este caso, alteraciones de la percepción son de la vista, del oído, del tacto, del gusto. Nosotros percibimos a través de estos 4 elementos y también podemos tener alteraciones. Podemos llegar a percibir algo que no existe, escuchar, por ejemplo, ruidos. Hay veces que tenemos mucho miedo porque estamos solos en casa, porque está lloviendo y porque el contexto y el ambiente en ese momento pues no es muy propicio y estamos solos aparte, ¿no? Entonces empezamos a generar miedo, empezamos a generar situación en el que nos sentimos vulnerables y entonces podemos llegar a percibir cosas que no existen. Podemos hasta llegar a decir, es que yo vi que pasó una sombra, pero esto es producto de nuestra alteración en la percepción. ¿Y esto por qué viene dado? Bueno, pues viene dado por esos neurotransmisores que nosotros tenemos en el cerebro y esos neurotransmisores nos pueden llegar a jugar en nuestra contra. Entonces, cuando nuestro cuerpo
está diseñado para sobrevivir. Nosotros estamos diseñados para sobrevivir. Entonces, cuando el cuerpo percibe una amenaza, pues lo que trata es de sobrevivir. Entonces, nuestro cerebro empieza a generar una gran cantidad de neurotransmisores para permitirnos esta sobrevivencia, y entre ellos un neurotransmisor que se conoce como dopamina, y que esta dopamina está asociada con las alucinaciones. Es decir, aquello que no existe, que nosotros empezamos a ver algo que no existe, escuchar algo que no es, que no está presente, y que nosotros podemos llegar a pensar que es real. Entonces, les mencionaba, nuestro cuerpo reacciona para sobrevivir. Ante cualquier amenaza vamos a tener dos tipos de respuesta, uno de lucha o de huida. O luchamos para sobrevivir o huimos para sobrevivir. ¿Qué es lo que pasa? Nuestro cuerpo, al estar ante una amenaza, lo que va a hacer es que se va a preparar para cualquiera de esas dos respuestas. Si va a luchar, el cuerpo va a generar una gran cantidad de ciertas sustancias que van a hacer que nosotros corramos muy rápido. Por ejemplo, si nosotros vemos un perro y, bueno, por lo general huimos, nuestra respuesta es de huida, nos vamos a quedar a luchar contra el perro. Entonces, hay veces en que nosotros decimos, es que vi un perro y corrí lo más rápido que pude, y corrí, y no sé cómo le hice, pero el perro no me alcanzó. Bueno, pues ante esta amenaza, nuestro cuerpo reacciona, y reacciona de una forma en que nosotros podamos sobrevivir. En este caso, hace que nuestro músculo, nuestro hígado segreguen altas cantidades de glucosa, que el oxígeno, que generalmente circula en todo nuestro cuerpo, se vaya hacia las extremidades inferiores, hacia las piernas, para poder correr lo más rápido que se pueda. Entonces, esta reacción, pues es una reacción innata, porque el miedo en este caso, pues nos ayuda a que nosotros podamos sobrevivir. Entonces, también hay veces que escuchamos que nos mencionan acerca de personas que lucharon contra un perro, o que lucharon contra un cocodrilo, o que brincaron una barda enorme, y que dicen, pero ¿cómo lo hicieron? Bueno, pues esto es gracias a que nuestro cerebro y nuestro cuerpo está adaptado para sobrevivir, y que tiene estos dos tipos de respuestas. O luchamos o huimos, pero nosotros no podemos no hacer nada. Entonces, ante una situación que se considera amenaza, pues nuestro cuerpo va a actuar de forma incluso hasta con una fuerza sobrehumana, ¿no? Que decimos, es que el hijo quedó debajo de un carro, y llegó la mamá y con una mano levantó el carro y sacó al hijo que estaba abajo de él porque lo atropellaron. Y en ese caso decimos, pues no podemos darle como una respuesta racional, no, sí, nuestro cuerpo está diseñado para eso. Y ante una amenaza siempre va a tratar de que de optar por cualquiera de esas dos respuestas. En todo caso, bueno, pues, por ejemplo, cuando alguien lucha contra un cocodrilo, pues es una respuesta de lucha, y el cuerpo hace que todo el oxígeno, que la glucosa viaje hasta las extremidades para que pueda hacer esa lucha y sobreviva ante esta amenaza. Entonces, pues todos hemos estado en situaciones de este tipo, y en ese momento, bueno, por la adrenalina que tenemos en nuestro cuerpo, que decimos, pues no sé cómo le hice, pero corrí muy rápido que el perro no me alcanzó, o me brinqué una barda, o pues hice alguna acción que hasta la puedo considerar como sobrenatural. Lo que dices, es que no sé cómo le hice. Pero de esta forma, el cuerpo nos ayuda a que pues, nos mantengamos vivos. Entonces, en los trastornos mentales puede llegar a presentarse algún tipo de sintomatología, pero
para nosotros mismos estar conscientes de que si podemos o no podemos desarrollar algún tipo de trastorno, bueno, pues tenemos que acudir a una valoración, un especialista. Y sobre todo, ya en la valoración, los especialistas, ya sean los psicólogos o los psiquiatras, pues nos van a hacer esa valoración integral, en donde van a incluir antecedentes familiares. Una persona con antecedentes familiares, pues bueno, ya nos prende alarmas. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que se consideran, bueno, pues que son hereditarias o que dentro de la familia se pueden heredar. Entonces, cuando ya hay antecedentes familiares, pues de entrada ya debemos de saber que tenemos que estar al pendiente de nuestra salud mental, que tenemos que estar con cualquier cambio que nosotros llegáramos a presentar, estar atentos. Entonces, hay enfermedades como la esquizofrenia, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad que tienen un alto componente hereditario. Y ya cuando sabemos que tenemos familiares con ese tipo de trastornos, pues con mayor razón tenemos que estar al pendiente y como ir al dentista, ¿no? O sea, como con cualquier consulta, como hacemos cuando vamos al médico general para hacernos nuestro chequeo anual o vamos con el dentista cada 6 meses, lo mismo, podemos solicitar una valoración y no está de más que podamos visitar a un psicólogo. La salud mental es sumamente importante y es parte integral de la persona. No podemos separar la salud mental de la salud física o de la salud social o de nuestra vida eh, productiva, nuestro trabajo. Si no hay salud mental, seguramente se verá afectado todo el entorno en el que nosotros nos desarrollamos. Entonces, antes de darle una connotación de otro tipo, pues hay que ver, en primer lugar, si tenemos antecedentes familiares, qué estoy presentando, cómo me siento. Y el médico o el médico especialista, que en este caso es el psiquiatra, si nosotros decidimos acudir con él o tenemos otra opción, acudir con un psicólogo, ¿en qué se diferencia? Bueno, el psiquiatra es un médico que hizo una especialidad en psiquiatría y que por esta especialidad está facultado para prescribirnos medicamentos. Y un psicólogo tiene formación precisamente de psicología y que nos puede dar psicoterapia. Entonces, aquí el tratamiento generalmente es en conjunto, acudir con el médico psiquiatra a que nos prescriba los medicamentos y, por otro lado, tenemos que tomar la psicoterapia. ¿Para qué? Para que en conjunto nos vayamos restableciendo emocional, cognitiva y en nuestra conducta. Entonces, esto de los antecedentes familiares sí es bastante importante. En la salud mental, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser algo fundamental? Pues nuestros estilos de vida saludables. Les mencionaba al inicio que la pandemia por COVID, pues fue brutal para todos nosotros por las medidas de confinamiento, las medidas de aislamiento que nos mantuvo en casa, que tuvimos que adaptarnos a un nuevo estilo de vida, que, bueno, convivir de forma continua con nuestra familia, que a veces nada más nos veíamos por las noches y a unas cuantas horas. Entonces, viene ahora una segunda pandemia, que es esta pandemia de los trastornos mentales, y que ya no podemos decir que o asociarlo con fuerzas externas, sino que ya debemos de tomar la responsabilidad de nuestra salud mental. Y que los signos y síntomas que presentemos, cuando nos sintamos bien, estemos muy tristes, o que yo sienta que algo no funciona bien dentro de mí, acudir inmediatamente y solicitar ayuda. Esto va a ser muy importante para hacer un diagnóstico oportuno
y sobre todo que la persona se atienda oportunamente y evitar que se vayan acumulando comorbilidades u otros trastornos de tipo mental. Entonces, en este fomento de estilos de vida saludable, importante, dormir 8 horas diarias. Eso es algo bien importante porque cuando uno no duerme 8 horas diarias o que no duerme lo suficiente, el cerebro empieza a generar altas cantidades de dopamina. Y dijimos que la dopamina se asociaba con las alucinaciones. Entonces, hay personas que duermen muy poco, por lo tanto, pues ya en ciertos días que no duermen, van a empezar a tener alucinaciones. Puede ser de tipo auditivo, puede ser de tipo visual, incluso táctiles. Las alucinaciones táctiles es cuando dicen, hay personas que, por ejemplo, nos dicen que sienten como si tuvieran gusanos en la piel. Y eso los puede llevar incluso hasta quererse lastimar para dejar de sentir. Pero esto es una alucinación porque pues, es algo que no existe. Entonces, el dormir 8 horas diarias va a ser muy importante. La dieta o el comer saludable, ese plan de alimentación que nosotros lleguemos a tener, va a ser también súper importante porque eso nos va a permitir que nosotros creemos que tengamos suficientes elementos, vitaminas, minerales, que nos ayuden a mantenernos sanos. Y no nada más sanos físicamente, sino también sanos en nuestro estado mental. También fomentar el ejercicio. El ejercicio debe de ser al menos 30 minutos diarios. Entonces, ¿por qué siempre nos prescriben o nos dicen que tenemos que hacer ejercicio? Bueno, el ejercicio es una actividad que permite que se generen neurotransmisores en nuestro cerebro. Entonces, esos neurotransmisores nos van a ayudar muchísimo y aparte nos ayuda a eliminar ansiedad u otras situaciones que nosotros pudiéramos, el estrés, por ejemplo, nos va a ayudar a que el estrés disminuya. Entonces, el ejercicio va a ser súper importante dentro de fomentar esos hábitos o esos estilos de vida saludables. Y por otra parte tenemos las actividades recreativas. En estas, de acuerdo con nuestro estilo de vida, pues es súper rápido. Nosotros vivimos muy rápido, tenemos mucho trabajo siempre. Por lo general no tenemos tiempo para nosotros mismos. Es decir, que nosotros digamos, un día a la semana me voy a dar este día para mí. Yo voy a hacer algo que a mí me guste. O voy a iniciar a aprender, por ejemplo, a bailar o a tejer o a bordar o alguna otra cosa. Me voy al boliche todos los miércoles. Generalmente nosotros no lo hacemos. Una, porque pues nuestro estilo de vida, el trabajo, las labores que tenemos que hacer fuera del trabajo, a veces no lo permiten, pero también muchas veces tiene que ver con el sentirnos culpables por estar haciendo algo recreativo. A veces no nos queremos dar permiso, decimos es que yo estoy aquí, pero tengo mucho trabajo. Entonces hay que permitirnos, hay que considerar que eso es parte de nuestra salud mental y que nosotros debemos de hacerlo. Ya no va a ser algo que nosotros queramos hacerlo, no, sino que tenemos que estar obligados a hacerlo por nuestra salud mental. Y finalmente, bueno, el desarrollo espiritual o personal. Esto va a ser también muy importante porque esto nos va a permitir que personalmente nos fortalezcamos y podamos nosotros tener la capacidad para enfrentar situaciones porque personalmente tengo ese crecimiento o esa maduración. Muchas personas pues, lo hacen a través de la religión, otras personas lo hacen a través de meditación, lo hacen a través de yoga, lo hacen a través de Reiki, de algunas otras técnicas que hay. Entonces, no importa lo que se haga. Aquí lo interesante y lo importante es que la persona lo haga. Y para las personas con trastornos mentales o que conocen a alguien o que tienen un familiar, pues estamos luchando porque
se evite la discriminación. La discriminación viene, se pueden considerar 3 etapas. Uno, cuando se le da la etiqueta, cuando decimos, es que está loco. Esa etiqueta se le va a quedar a la persona. Luego vienen los prejuicios. Ah, como está loco, puede llegar a matarme. Muchas veces asociamos los trastornos mentales con lo que vemos en las películas. Y hay muchas personas que viven con trastornos mentales que son completamente productivos, que tienen una vida completamente habitual, que no hay nada anormal en ellos. O sea, no. Una vida completamente productiva y que solamente porque no lo dicen, ¿no? Que dicen, es que yo tengo tal trastorno mental, pero en realidad son personas que nosotros podemos hablar incluso todos los días con esas personas. Entonces vienen los prejuicios, finalmente el aislamiento social. No hay que hablar o no hay que juntarnos, o la misma persona se empieza a aislar por estas etiquetas, estos prejuicios. Y también muchas veces las personas en las familias deciden no hacer saber que hay un trastorno mental en su familia por las etiquetas, los prejuicios, y prefieren, en muchos de los pacientes que tienen algún tipo de trastorno mental, pues decir que está embrujado, está poseído, porque para ellos es menos, les da menos pena decir que tiene esto a decir que tiene un trastorno mental. Entonces, este tipo de etiquetas, de prejuicios, pues siguen prevaleciendo en nuestra sociedad y nosotros debemos de tratar de eliminarlos y de normalizar el que nosotros al momento de sentirnos mal mentalmente o afectivamente o algo que yo sienta que no está bien dentro de mí, pidamos ayuda. Y siempre va a haber alguien que nos ayude, siempre va a haber alguien que pueda valorarnos, que pueda darnos un diagnóstico y que en caso de que nosotros requiramos de tratamiento farmacológico, pues eso tampoco no está mal. Muchos de los signos y síntomas se eliminan, se van a eliminar conforme nosotros vayamos tomando el tratamiento farmacológico. Ya los tratamientos farmacológicos psiquiátricos, la verdad es que son bastante, han mejorado muchísimo. Ya hay nuevos medicamentos que no, tienen muy pocos efectos secundarios y que las personas pues se van a sentir bien durante el día, no se van a sentir adormilados, no van a desconcentrarse, no, van a estar muy bien durante el día y esto, bueno, es gracias a que la industria farmacéutica por el lado de los pacientes psiquiátricos o de la psiquiatría, pues ha avanzado muchísimo y gracias a eso, pues también el tratamiento de los trastornos mentales. Entonces, pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. No, gracias a usted, doctora Lucía. Por aquí tenemos, tenemos unas preguntas, si nos hace favor de contestarlas. Sí. La primera, ¿qué son los neurotransmisores? Bueno, los neurotransmisores son sustancias químicas que nuestro cerebro genera y que, bueno, nos ayudan a que las neuronas se comuniquen entre sí. Es decir, estos neurotransmisores nos ayudan a que una señal de una neurona se transmita a la siguiente neurona. Nosotros en nuestro cerebro tenemos miles de neuronas, millones de neuronas, y estas se van a estar transmitiendo, se van a estar relacionando a través de estos neurotransmisores. La segunda, ¿qué es una alucinación? Bueno, una alucinación es una alteración de nuestra percepción. Entonces, este es algo irreal, no existe, pero la persona que lo está viviendo piensa que o lo percibe como real. Entonces, es una alteración de nuestra percepción, ya sea nuestra percepción auditiva, es decir, escuchar cosas que no existen, nuestra percepción visual, es decir, ver cosas que no existen, o lo táctil, sentir cosas que no existen, incluso hasta en el gusto,
percibir otro tipo de sabores que no existen. Bueno, y al respecto, ¿qué es la dopamina? Bueno, la dopamina es un neurotransmisor, es uno de los neurotransmisores más importantes del sistema nervioso central y ese tiene muchas funciones, pero incluso hasta a nivel del sistema cardiovascular tiene grandes funciones, pero para la salud mental, participa en regula diferentes funciones, como por ejemplo la emotividad y la afectividad. Entonces, por eso es que es bien importante porque el exceso de puede llegar a que la persona pueda tener alucinaciones o presentar alucinaciones, es decir, ver cosas o escuchar algo que no existe. Muy bien, y por último, ¿cuáles son los factores y síntomas que debemos prestar atención para identificar que se trata de un trastorno mental? Aquí va a depender, porque hay algunos trastornos mentales que sí van a ser muy evidentes. Por ejemplo, los brotes psicóticos o los trastornos psicóticos breves, pues sí, las personas van a tener conductas muy desorganizadas o pensamientos muy desorganizados o pueden llegar a presentar alucinaciones y pues van a empezar a gritar o van a decir que los están persiguiendo o que alguien los quiere matar. Pero hay algunos otros, como por ejemplo la depresión. La depresión actualmente se habla, por ejemplo, de una depresión sonriente. ¿Por qué? Porque las personas pueden llegar a tener signos y síntomas, pero no lo demuestran. Entonces, tal vez las otras personas no lleguen a darse cuenta que está teniendo síntomas de depresión, pero todo aquello que a nosotros nos haga sentir mal emocionalmente, por ejemplo, tristeza que no puedo explicar, por ejemplo, alguien que no puede dormir, dicen, es que por más que intento, duro 3 horas, 4 horas para dormirme, o me duermo, pero en la mañana me levanto muy temprano, o tengo cambios en mi apetito, o esto ya me está afectando en mi vida laboral, social, incluso familiar. Todo eso nosotros podemos prender ahí ciertas alertas rojas para acudir y solicitar ayuda porque pues algo no está bien dentro de esa salud mental. Sí, luego también como dicen, ¿no? Muchas veces el aspecto físico o facial no corresponde a lo que es internamente, ¿no? Sí, sí, muchas veces las personas, nosotros lo vemos y decimos, no, pues no, aparentemente no tiene nada, pero no sabemos en realidad, bueno, qué es lo que está viviendo esa persona. Sí. Nos pregunta Uriel que cómo se llamaba el asesino en serie. Richard Ramírez. Richard Ramírez. Bueno, ya está contestada su pregunta. Pues, ¿algo más que nos quiera agregar, doctora? Bueno, pues como les decía, actualmente estamos viviendo esta segunda pandemia y es la de salud mental. Entonces, ante cualquier cambio, ante cualquier situación en la que nosotros no nos sintamos bien, inmediatamente hay que pedir ayuda. Esto reduce muchísimo las posibilidades de que podamos agravar nuestros síntomas y que, por el contrario, si nos diagnostican a tiempo, pues el tratamiento va a ser muy oportuno y tal vez en lugar de llevarme 6, 10 años de tratamiento psiquiátrico, solamente me voy a llevar 2. Entonces, tenemos que normalizar hablar de salud mental, así como hablamos de la salud física, tenemos que normalizar también hablar de salud mental y evitar siempre las etiquetas, los prejuicios, la discriminación, porque bueno, pues cada vez se va a estar presentando más este tipo de trastornos y pues tenemos que estar abiertos para poder ayudar a las personas que así lo requieren. Muy bien. Nos llegaron 2 comentarios más. Bueno, da gracias Uriel. Dice que muy interesante charla. Y una pregunta de Marisol Murrieta.
Si te enfermaste de COVID, ¿puede haber cambios en la salud mental de las personas? Bueno, el COVID, hasta ahora los estudios que se han realizado están asociando los cambios cognitivos, es decir, cambios en la concentración, en la memoria. Eso sí está documentado ya se han hecho estudios y se ha determinado que sí hay asociación. Entonces, puede ser que a las personas se les olviden cosas o que de repente ya no se acuerden o se desconcentren fácilmente y que eso influye en su conducta, sí puede estar asociado. Muy bien, pues bueno, ya está contestado todo. Pues doctora, le agradecemos su presencia aquí en el programa Ciencias Cultura y esperemos verla por aquí pronto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, a ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.